¿Qué tal? Bienvenidos, espero que estén todos bien. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar un tema en donde se trata de la representación gráfica de una función cuadrática, las características de la función cuadrática, concavidad, vértice, punto máximo y mínimo. Gráfica de una función cuadrática. Se llama función cuadrática a la función cuya expresión analítica es de forma y es igual a x al cuadrado más b por x más c, en que la a y b y c son números reales, a no pertenece a 0, cuya representación gráfica es una curva llamada parábola. Las características. Al representarla gráficamente se obtiene una curva llamada parábola. Esta es la gráfica que vamos a obtener. Teniendo en cuenta el signo de la A, se tienen dos tipos de parábolas. Si A es mayor a 0, positivo, los brazos de la parábola se abren hacia arriba, así. Y si A es menor a 0, negativo, los brazos de la parábola se abren hacia abajo. A medida que el valor de A aumenta, los brazos de la parábola se van cerrando. La parábola representa el eje de simetría y sobre él el punto llamado vértice, que él tiene valor A abscisa de negativo b sobre 2 por a. Las raíces reales de la función cuadrática, es decir, las soluciones de la ecuación de ax al cuadrado más b por x más c es igual, son los puntos en que la parábola corta al eje de abscisa de x. Tenemos los elementos que son eje de simetría, vértice, punto de corte de los ejes con los ejes, ramas o brazos. La eje de simetría es una recta vertical paralela a la eje Y que atraviesa la gráfica de manera en que cada rama de esta está separada por el eje, es el reflejo de la otra, asumiendo la idea en que este simula un espejo. La vértice, esta representa un punto en el plano cartesiano, que es mínimo si las ramas de las parábolas se abren hacia arriba, cóncava, y máximo se abre hacia abajo, convexa. Este punto se denomina vértice de la parábola y se pueden determinar a través de la expresión de negativo b sobre 2 por a. Esta es la expresión que vamos a utilizar para hallar la vértice de la parábola. Los puntos de corte con los ejes, punto de corte de los ejes de abscisa, punto de corte con el eje de ordenada, ramas o brazos. Si A es mayor a 0 positivo, los brazos de la parábola se abren hacia arriba, o sea, de esta forma. Y si la A es menor, negativo, los brazos se abren hacia abajo, así de esta forma. Entonces tenemos aquí lo que acabo de mencionar, que sería la eje de simetría, en donde dice que es el reflejo, una parte. Luego dice la vértice, que está representada aquí. Observamos la vértice, en donde para hallar la vértice vamos a utilizar esta expresión. O sea, sería negativo b sobre 2 por a. Los puntos de corte con los ejes, tenemos aquí los puntos. Observamos lo que están pintados en amarillo, los puntos de corte de eje X. Tenemos la abscisa y la ordenada, la abscisa y la ordenada, que es la Y. Las ramas o brazos, tenemos aquí en la parábola se abren hacia arriba, entonces este es de cuando es positivo, y hacia abajo cuando es negativo, los brazos de la parábola. Este sería la parábola. Entonces aquí tenemos la ordenada, que está representada con la letra I, y la abscisa, que es con la letra X, para tener en cuenta. Tenemos
las actividades de inicio, en donde dice, número 1, dada la función de y es igual a x al cuadrado menos 4x, determino a las raíces de la ecuación. Tenemos aquí en donde tenemos que ubicar x al cuadrado menos 4x es igual a 0. Igualamos a 0 esta función, igualamos a 0 y factorizamos, porque aquí se puede factorizar en donde se observa que el común es la x y se iguala a 0. Igualamos a 0 la x y también x menos 4 es igual a 0. En donde pasando al otro miembro, el x sub 1 es 0 y el x sub 2 pasa al otro miembro con el signo positivo. Aquí tenemos negativo y pasa con el signo positivo. Entonces tenemos las raíces de la ecuación en donde x sub 1 es 0 y x sub 2 es positivo 4. El B, las coordenadas de las vértices. Para hallar la vértice tenemos aquí la expresión en donde ubicamos la función original, que sería x es igual a x al cuadrado menos 4 por x. Observamos que el A tiene un coeficiente 1 y el B tiene un coeficiente negativo 4. Procedemos a reemplazar. Aquí tenemos negativo por negativo 4, que sería el B, ¿verdad? Sobre 2 por A. ¿Cuánto es A? A es 1, entonces es 2 por 1. Entonces obtenemos x es igual a 4 sobre 2. Esto al simplificar o dividir, obtenemos x es igual a 2. Entonces ya tenemos la x. Ahora nos faltaría la y. Entonces procedemos a reemplazar todas las x. Entonces reemplazamos la x. Nuestro valor de x es, ¿cuánto era? Es 2. Entonces elevado al cuadrado menos 4 por 2. Porque recordemos que la x es positivo 2. Entonces reemplazamos todas las x. Entonces obtenemos y es igual a 4 menos 8. Esto al restar obtenemos negativo 4. Entonces tenemos ya aquí en donde tenemos en la x 2 y en la y tenemos negativo 4. El C, la representación gráfica de la función. Tenemos aquí la función original y recordemos las raíces que son x sub 1 es igual a 0 y x sub 2 que es igual a 4. Estos son las raíces en donde debemos ubicar un valor menor a 0. ¿Cuál sería? Entonces sería negativo 1. Eso es lo que tenemos que ubicar para hallar los valores de x. Entonces sería de esta forma. Como dije, aquí tenemos las raíces que son 0 y 4. Entonces procedemos a ubicar el valor negativo, porque un valor numérico menor a 0, ¿cuál sería? Negativo 1. Entonces ubicamos negativo 1 y procedemos a reemplazar todas las x con negativo 1. Lo mismo con el valor de 0, procedemos a reemplazar el 0 al reemplazar la x. Lo mismo con el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Como aquí es la otra raíz, entonces procedemos a buscarle un valor más, que es el 5. Una vez que tenemos los valores de x y procedemos a graficar, en donde tenemos negativo 1 de x y positivo de y. Entonces aquí observamos, esta es la de x y este es de la y. Entonces nos dice negativo de 1 en la x. Entonces sería aquí con positivo 5 de y.
Entonces aquí se unen los puntos de X, Y. El siguiente valor es 0 y 0, nos dice. 0 de X y 0 de Y. Entonces sería aquí solamente, en el medio, porque los puntos se encuentran entre la Y y la X en 0. El siguiente dice positivo 1 y negativo 3. Positivo 1 de X sería aquí con negativo de Y, que sería hacia abajo. Entonces recordemos que aquí todo es positivo y aquí todo negativo en Y. Entonces sería hacia abajo con negativo 3, lo que se encuentra el punto. Entonces ubicamos aquí el punto. El siguiente es positivo 2 con negativo 4. Positivo 2 de X, entonces ubicamos el positivo 2 de X, que sería todo lo que corresponde a la X. Aquí es negativo, aquí es positivo, entonces nos dice positivo. Positivo y negativo 4X, dice 4X de Y. Recordemos que es hacia abajo, entonces vamos para abajo. Y se encuentran aquí los puntos. Luego obtenemos el otro valor, que es positivo 3 de X con negativo 3. Entonces sería de esta forma. Aquí se encuentra con el positivo 3 de X y negativo de 3 de Y. Se encuentra aquí estos puntos. Luego tenemos positivo de 4 con 0, dice. Como 0 aquí corresponde, entonces aquí queda los puntos de encuentro. Y el último es 5 con 5. Este es de X y el otro es de Y. Entonces sería hacia arriba el otro punto. Esto, al unir los puntos, obtenemos la parábola. Los brazos hacia arriba. Los puntos, dice, construye la gráfica de la función y es igual a x al cuadrado menos 6 por x menos 7. Luego respondo a la siguiente pregunta. Tenemos aquí, esta es la función en donde igualamos a 0. Procedemos a buscar el cuadrado de la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Abrimos dos paréntesis y buscamos un valor que dé multiplicado y sumado de aquí negativo 6. Entonces este valor sería 7 y 1. Negativo 7 y positivo 1. En donde x menos 7 igualamos a 0. Y el siguiente también igualamos a 0. X más 1 igualamos a 0. Luego procedemos a pasar al otro miembro. Y tenemos x1 a 7, que sería aquí. Este pasa al otro miembro con el signo positivo. Y x2 procede a pasar con el signo negativo. Bueno, tenemos aquí las raíces de x1, que es igual a 7, y x2 es igual a negativo 1. Ubicamos la expresión para hallar las vértices, en donde ubicamos la función original, que es x al cuadrado menos 6x menos 7. Aquí tenemos entonces el valor de a es 1. Recordemos que aquí, por más que no se vea, es 1. El b sería negativo 6 y el c sería negativo 7. Entonces procedemos a reemplazar esta expresión y tenemos aquí negativo b. ¿Cuánto era? El b es negativo 6, entonces ubicamos negativo y entre paréntesis el valor de negativo 6. Sobre 2 por a y 2 por 1, entonces sería. Entonces obtenemos x es igual a 6 sobre 2.
Simplificamos y obtenemos x es igual a 3. Luego procedemos a ubicar la función original y procedemos a reemplazar todas las x con el valor que obtuvimos aquí. Entonces sería el valor positivo 3. Entonces sería 3 al cuadrado menos 6 por 3 menos 7. Esto al resolver obtenemos 9 menos 18 menos 7. Es igual a negativo 16. Entonces la vértice sería positivo 3 y negativo 16. La representación gráfica de la función. Esta es la función original. Entonces ubicamos las raíces que obtuvimos en el ejercicio anterior, que sería x1 es positivo 7 y x2 es negativo 1. Luego, como aquí tenemos negativo 1, la primera raíz es positivo 7 y aquí negativo 1, vamos a proceder a ubicar un valor menor a negativo 1. Estos serían las raíces de la ecuación. Entonces tenemos que buscar un número menor a negativo 1. Este sería el valor negativo 2. Entonces comenzamos con negativo 2, luego las raíces que obtuvimos, que es negativo 1, luego 0, comienza con el positivo, porque aquí es negativa, entonces comienza a subir, o sea, sería todo positivo aquí. Entonces 0, 1, 2, 3, hasta el 8, porque aquí tenemos 7, y para que logremos una parábola perfecta, entonces tenemos que ubicarle un valor más, que es el 8. Entonces, una vez que reemplazamos todos los valores de x, esto podemos cargar en la calculadora, obtenemos todos los valores de y. Entonces, el primer valor es negativo 2,9. Entonces lo que hacemos es negativo 2,9. Este sería aquí, por aquí, el 9 en donde se encuentran los puntos. El siguiente es negativo 1,0. Entonces sería negativo 1,0 aquí, porque aquí este corresponde a la x y esto sería a la y en 0. Queda en el negativo 1. El siguiente es 0 con negativo 7 hacia abajo. 0 de este 0 hacia abajo negativo 7. El siguiente es 2,15, de 2,15 sería 1,12, negativo 12, y se encuentran los puntos. El siguiente es 3, el siguiente es 2,15, negativo 15, 3 con negativo 16, que sería aquí, porque acá tenemos 2, entonces acá sería 3, entonces es con negativo 16 el punto que se encuentra. El positivo 4 con negativo 15 hacia abajo, aquí sería con negativo 15. Luego 5 con negativo 12, 5 que sería por aquí, con negativo 12, aquí 12, el punto que se encuentra. Luego sería 6 positivo con negativo 7. Aquí tenemos 6 de x, todo el valor de x. 6 positivo con negativo 7 sería más o menos por aquí. Entonces se encuentran los puntos con negativo 7. Luego tenemos el 7 con el 0, que sería aquí. Entonces queda el punto en el punto 0 aquí.
Y el último valor que tenemos es 8 y 9. 8 de X, que sería este, con positivo 9, sería hacia arriba, acá. Entonces, al unir los puntos, obtenemos la parábola. ¿Es cóncava o convexa? La parábola es cóncava. ¿Cuál es el vértice de la parábola? Y aquí observamos que es positivo 3 y negativo 16, las vértices. ¿En qué punto la parábola corta la eje X? La eje X, aquí tenemos, esta es la eje X. Observamos que tenemos aquí negativo 2 y aquí negativo 1 con 0. Y el otro sería 7 con 0. O sea, todo donde parte la eje X. Aquí se observa negativo 1 con 0 y positivo 7 con 0. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas. Tenemos la situación problemática en donde dice: una malabarista lanza hacia arriba 3 pelotas, cada una de ellas se desplaza una trayectoria que cumple con la gráfica de una función cuadrática cuya ecuación es, y tenemos aquí la ecuación, en donde indica la altura en metros alcanzada por las pelotas al cabo de X segundos de transcurrido de lanzamiento. Entonces esto es lo que tenemos que hallar en segundos. Determina el instante en que la pelota alcanza la altura máxima. Y tenemos aquí la ecuación original, en donde A es negativo 1, porque aquí tenemos negativo 1. B es positivo 10 y C es negativo 16. Tenemos aquí la expresión para hallar las vértices, en donde solamente hay que reemplazar negativo B, que es aquí multiplicando por el positivo 10, obtenemos negativo 10. 2 por negativo 1. Entonces, obtenemos X es igual a 5. Tenemos la X, ahora tenemos que reemplazar la X, entonces sería tiempo de 5 segundos. La altura máxima alcanzada es de 5 segundos. Entonces tenemos la ecuación original, en donde reemplazamos todas las X. 5 al cuadrado más 10 por 5 menos 16. Reemplazamos el 5 segundos, todas las X. Resolvemos y obtenemos Y es igual a 9. Este sería la otra parte de la vértice, que es Y es igual a 9. Entonces la altura máxima es igual a 9 metros. La representación gráfica de la situación planteada. Entonces tenemos aquí la ecuación, igualamos a 0, en donde ubicamos por negativo 1 para volver todo positivo esta ecuación. Entonces esto a multiplicar por los signos, obtenemos X al cuadrado menos 10X más 16 es igual a 0. Procedemos a abrir dos paréntesis, en donde la X va en un paréntesis, en el otro X. Distribuimos la X, buscamos un número multiplicado y sumado de 16. En este caso sería
negativo 8 y negativo 2. Entonces ubicamos, igualamos a 0, x menos 8 es igual a 0 y x menos 2 es igual a 0, igualamos a 0. Luego pasamos al otro miembro, el x1, entonces obtenemos positivo 8 y el x2 obtenemos positivo 2. Estos serían las raíces de esta ecuación. Entonces, para hallar en la tabla tenemos que buscar, aquí tenemos 2. El menor es 2, entonces quiere decir que tenemos que buscar un valor menor a 2, que sería entonces 1. De 2, entonces el valor menor de 2 es 1. Entonces ubicamos en la tabla, como dije, entonces comenzamos con 1, luego 2 y vamos aumentando. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la otra raíz, el 8. Y 9, un valor más para obtener la parábola. Luego reemplazamos todas las x con los valores que tenemos de la x. En este caso es 1 al cuadrado más 10 por 1 menos 16. Solamente lo que hacemos es reemplazar todas las x. Aquí tenemos 2, entonces reemplazamos todos los valores de x con positivo 2. Aquí tenemos 3 y reemplazamos todos los valores de x con positivo 3. Y lo mismo hacemos con el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces esto cargando en una calculadora se puede obtener los resultados de y o resolviendo aquí en un cálculo auxiliar. Obtenemos los valores de y. El primer valor dice positivo 1 con negativo 7. Quiere decir que este va a ir para abajo. Entonces sería negativo 7. Y donde se encuentran los puntos. El siguiente dice positivo 2 con 0. Esto queda solamente en el 0. Queda aquí. Porque aquí comienza el 0. Entonces el siguiente dice 3 con positivo 5. El 3 de x, que sería aquí, con positivo y que sería hacia arriba. Entonces los puntos se encuentran 5 y 3. El siguiente es 4 con 8. También es positivo para arriba. El siguiente también es para arriba. El siguiente también es para arriba. El 6. El 7. El 7 con el 5. Con el 5 sería por aquí. Por el 5 acá. Por aquí sería. Entonces se encuentran los puntos. El siguiente es 7 con 5. El siguiente es 8 con 0. Aquí. Y el último es 9 con negativo 7. Que aquí se observa que es 9 con negativo 7. En donde se encuentran los puntos. Entonces aquí observamos que nuestra parábola se abre hacia abajo. Entonces al unir todos los puntos obtenemos una parábola hacia abajo. Entonces es una parábola hacia abajo en donde los puntos en que la parábola corta a la eje X, aquí observamos que la eje X se parte entre 2 y 0, porque aquí tenemos 1, 2 y 0. Y el siguiente x2 es 8 y 0, también en el 0, 8. Aquí. La concavidad o convexidad de la parábola es convexa porque se abre hacia abajo. El número 2 dice: en lo alto de una torre, Juan lanza una flecha cuya trayectoria se
se describe por medio de una curva. Dicha curva está dada por la función y tenemos aquí la función en donde y indica la altura en metros alcanzada por la flecha al cabo de X segundos de transcurrido el lanzamiento. Calcula A el instante en que la flecha alcanza la altura máxima. Y tenemos aquí nuestro dato, que es la función en donde A es negativo 1, B es positivo 4 y C es negativo 3. Reemplazamos, buscamos la vértice, o sea, sería reemplazar el negativo B. Entonces obtenemos negativo B sobre 2 por A, que A es negativo 1. Entonces solamente reemplazamos, luego simplificamos si se puede y obtenemos X es igual a 2. Entonces el tiempo es de 2 segundos. La altura máxima alcanzada. La altura máxima alcanzada. Tenemos el tiempo que es de 2 segundos. Y tenemos la ecuación original en donde reemplazamos todas las X con el 2. 2 elevado al cuadrado más 4 por 2 menos 3. Resolvemos y obtenemos Y es igual a 1. Esta es la altura máxima de 1 metro. C. La representación gráfica de la situación planteada. Tenemos aquí la ecuación original es igual a 0, en donde aquí observamos que tenemos un negativo, en donde para volver a positivo debemos multiplicar por negativo 1. Entonces lo que hacemos es multiplicar todos los signos para obtener X al cuadrado menos 4X más 3 es igual a 0. Luego abrimos dos paréntesis, distribuimos las X y buscamos el valor multiplicado que de 3 y o sumado o restado de negativo 4. Este valor es negativo 3 menos 1 es igual a 0. Entonces igualamos a 0 esta expresión, la primera expresión del que está dentro del paréntesis, que X menos 3 es igual a 0. Y el siguiente también igualamos a 0. X menos 1 es igual a 0. Esto pasando al otro miembro, obtenemos X sub 1 positivo 3, porque aquí tenemos negativo, entonces pasa con el signo positivo. Lo mismo en X sub 2, en donde el negativo pasa en positivo, positivo 1. Bueno, aquí tenemos un valor menor. El valor menor es aquí negativo, el valor es 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el valor menor de 1? Sería entonces 0. Sería 0. Entonces ubicamos el valor menor de 1, entonces es 0. Luego comenzamos con positivo 1 y va aumentando en 2. El 3, que sería la otra raíz que ya tenemos como datos, y un valor más de 4 para que se pueda formar la parábola. Luego reemplazamos todas las X. Esta es la ecuación original que tenemos de dato en el problema, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es reemplazar todas las X, siempre respetando los signos. Como aquí hay un negativo, entonces ubicamos 0 al cuadrado más 4 por 0, negativo 3. Y obtenemos negativo 3. Aquí tenemos, como aquí tenemos negativo, entonces aquí ubicamos 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 3 es igual a 0. Y así sucesivamente todos los valores, siempre respetando los signos. Bueno, una vez obtenido los valores de Y, procedemos a graficar. Como el primer
El dato que tenemos de X es 0 con negativo 3. Aquí tenemos 0. Negativo 3 de Y. Entonces bajamos hacia abajo. Entonces quedaría aquí. Aquí quedaría nuestro negativo 3. Luego dice positivo de X. Recordemos que todo esto corresponde a la X. Esta parte negativo y la otra parte es positiva. En este caso nos dice positivo 1, entonces sería aquí. Con 0 dice, y queda nuevamente aquí este punto de encuentro, porque dice 0 aquí. El siguiente dice 2 con 1. Positivo de X, que sería aquí 2 con 1. Para arriba sería entonces aquí, por ahí más o menos. Entonces los puntos se encuentran con positivo 1 y pintamos. El siguiente es 3 con 0. Este nuevamente queda en el 3 porque dice 0. El siguiente dice 4 con negativo 3. Aquí observamos que tenemos un negativo, entonces quiere decir que va para abajo. Recordemos que esta es la Y, entonces va para abajo porque dice negativo 3. Entonces sería el punto de encuentro con negativo 3, positivo de X. Esto sería 4 con positivo con negativo 3. Entonces sería el punto de encuentro aquí. Aquí ya se está formando la parábola. Entonces observamos que la parábola va para abajo. O sea, se abre para abajo. D. Los puntos en que la parábola se corta al eje X. Entonces tenemos el eje X1 1 y 0 y X2 es 3 y 0. Aquí observamos. El siguiente dice la concavidad o convexidad de la parábola.